Buenas, les quiero dar la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer una clase de estadística para lo del grupo de Ujarrás, que es octavo año, con conceptos básicos dentro de lo que vamos a desarrollar. En este aspecto vamos a ver las características o los conceptos básicos. Vamos a implementar eh, un, un texto de un gran profesional que establece, es Waldo Márquez González. Él establece este texto para apoyo a los muchachos de octavo año en el curso de estadística para el examen. Ok, conceptos básicos. Primero, el concepto básico que tenemos que ver que son los datos. Dentro de cualquier estudio estadístico es importante que establezcamos que los datos es la información, o es como aquí él le llama la materia prima. O sea, es todos los elementos que vamos a implementar o vamos a usar para desarrollar un estudio en el aspecto estadístico. Pueden ser medidas, pueden ser números, pueden ser estaturas, puede ser distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Vea un ejemplo, dice: cuando una enfermera toma la temperatura a un paciente, se obtiene una medida que coincide con un número, o sea, la temperatura en grados, en el cual el administrador cuenta al paciente dando el alta al día, si la temperatura es baja o se mantiene, o ambos son números o son datos. Entonces, los datos son ese tipo de condiciones, es la información que vamos a obtener para desarrollar. Bueno, la estadística, como estadística, es una parte de la matemática, o es una disciplina que se encarga más que todo de organizar, recolectar, hacer resúmenes y análisis de datos. Con estos datos que agarramos a través de una encuesta, de la observación o de algunos otros medios, vamos a desarrollar alguna información que es pertinente para tener un resultado. Ok, la obtención también se le puede ver de inferencias. Inferencias son elementos que nos sirven para determinar una estructura a partir de un volumen de datos cuando se examina solo una parte de ellos. O sea, como un tipo de muestra. Con esta muestra sacamos un análisis de indicar, bueno, con esta muestra indica que el producto, el 40% sale defectuoso. Entonces se toman algún tipo de medidas o de estrategia. Las personas que hacen esta actividad se llaman estadistas de la estadística. Tienen que estar preparados para interpretar y comunicar los resultados a los demás. El tipo de interpretación es muy numérica. El tipo de comunicación ya es más sencilla porque se es a través de tablas, a través de gráficas, a través de un informe que nosotros damos la información final. Entonces, características básicas. Toda esta documentación ustedes pueden buscarla a través de cualquier tipo de libro. Vamos a estar como tipo conversación sobre lo que es la parte de la estadística. La estadística descriptiva es la parte de la estadística que se encarga de los métodos de recolección. O sea, la descriptiva describe algo, es algo de observar. Todo lo que es observar es descriptivo. Elaboración, análisis básicos y presentación de los datos numéricos. Aquí están los contextos de las revistas, las encuestas, la gráfica, los cuadros, las tablas, el concepto de porcentaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la estadística descriptiva nos permite analizar a través de una información un resultado. La estadística inferencial es lo contrario. O sea, tenemos que buscar métodos, más que todo métodos matemáticos, que escriba, o sea, con la estadística descriptiva, con esa información que nos da y con algunas fórmulas o conceptos matemáticos, vamos a desarrollar un resultado, un análisis importante. Las fuentes es todo aquello donde nosotros recolectamos la información. Puede ser preguntas, puede ser la observación, puede ser tipo de encuesta. Todos esos son conceptos de fuentes importantes que tenemos que interpretar.
Eh, Registros rutinarios, o sea, recordemos que esto es muy teórico, tenemos que visualizar, ahí lo pueden leer, pero los registros rutinarios es la organización de la información, o sea, nosotros llevamos una información, esa información llevamos un concepto de registro, ese tipo de registro es como, ya no sé, unas tablas. Con esas tablas desarrollamos ya lo que son gráficos, que son los resultados de esas tablas. Eh, Otro término son las encuestas. Todo esto está en lo que es el concepto de fuentes, es decir, la fuente de la información de los datos, estamos los registros, estamos las encuestas. Yo creo que cada uno de nosotros hemos realizado una encuesta. Es un formulario donde uno va desarrollando algunos tipos de preguntas para después darle información y con esa información se toman decisiones. La experimentación, como un método científico, tiene que haber una experimentación. De igual manera se sacan conceptos de muestra, puede haber conceptos químicos, entonces se experimenta y se dan resultados. Fuentes externas, más que todo cuando yo hago una investigación, en esa investigación tengo unos resultados dentro digamos, del marco o de la población que estamos desarrollando, pero también tenemos que buscar más allá de la información. Esas son las fuentes externas, como las fuentes secundarias, como libros, textos, otros tipos de investigación. Bueno, vamos con un concepto muy importante que son las variables. Las variables es aquel término, aquel valor que puede tener varios tipos de resultados distintos dependiendo del estudio que hagamos. Las variables se dividen en dos tipos. Las variables cuantitativas. Cuantitativas es cuando los resultados tienen que dar números. Digamos la edad. Yo tengo 45 años, 3 meses, tal. Mi estatura, mido 1,69.5 metros, etcétera. O sea, la variable cuantitativa cuando los resultados son números. Las variables cuantitativas se dividen en dos. Las discretas cuando son números enteros. O sea, cuando yo digo cuántos hijos tiene, la persona me responde 2, 3, ninguno va a responder 2,5. O sea, no existen los decimales. Las continuas, ahí sí, son el concepto cuando sí existen los decimales. Entonces ya, un ejemplo, la estatura. Si yo digo cuántos mide en metros, usted dice un metro, no puede decir 1.6. 1.6 ya sería cuantitativa, continua. 1 metro es discreta, la gente confunde, pero todo lo que son medidas, pesos, distancias son continuas, variables continuas. Eso es importante que lo establezcamos. Las variables cuantitativas, bueno, ya eso lo vimos. Variables cualitativas son cualidades, características como el tipo de ojo, el color de ojo, el tipo de color de pelo, eh, la región donde se ubica, donde vive. Esos son cualitativas. Otro término que tenemos que ver es la población. La población es una colección de elementos con una característica en común. Las poblaciones pueden ser infinitas o finitas. Un término infinito la gente lo confunde, cree que no es contable, es imposible contar. No. Algo finito significa algo que se ubica en una posición o en un lugar en un mismo tiempo. Infinito es cuando no se ubica. Un ejemplo, los estudiantes de Ujarrás del proyecto Tillo 2, del grupo de Edwin Acuña. Entonces solo hay un grupo. Entonces todos los estudiantes son variables, es una población finita. ¿Por qué? Porque yo sé que son unos 40 o 30 estudiantes nada más. Pero si yo digo los estudiantes del proyecto Tillo 2, aunque ustedes digan, ya pueden ser 300 o 400, el problema es que no todos están en el mismo lugar y no todos llevan la misma materia. Entonces, ya eso, porque cada uno tiene un horario distinto. Mientras que los de Ujarrás de matemáticas, sí, porque tienen un solo día
que llegan y todos tienen que llegar ese mismo día porque es el horario fijo. Ok, ¿qué es una muestra? Una muestra es digamos, algo pequeño de la población. Cuando las poblaciones son muy grandes o que las muestras a la hora de desarrollarlas la tenemos que destruir, destruir la información, no podemos destruir toda la producción si no agarramos una muestra, algo pequeño. Una parte de la población lo indica este muchacho. Entonces es algo que tenga de toda esa población, agarramos al azar. Eso sí, tiene que ser al azar elementos de eso. Después viene el censo. El censo es, cuando yo hago un censo, es con toda la población. O sea, es un estudio con todos. No puede faltar alguien. Eso se llama un censo. En Costa Rica se han hecho censos de la información de los estudiantes. Entonces, estos censos se hace con toda la población para tomar decisiones a nivel global. Ok, vamos con los errores. O sea, la estadística no es exacta porque se trabaja con proyecciones, con probabilidades. Entonces siempre va a haber un error. No existe nada que no tenga error en la estadística. La matemática es pura. La matemática no tiene errores. El que comete errores son las personas, pero los valores, los términos se mantienen. La estadística sí tiene errores. Entonces, pero los errores no significan mal. Lo que hay que buscar es simplificar o hacer más pequeño el error. Cuando hay un error que toda la información está mala, ya eso es un sesgo. Significa sesgo es cuando todo está malo. Ya no podemos hacer absolutamente nada de información, hay que volverlo a hacer. La tabulación, bueno, la tabulación es agarrar la información, tabularla, o sea, agarrar esa información, desarrollarla, codificarla y después para toma de decisiones. ¿Dónde voy a tomar esas decisiones? Dentro de la gráfica. La gráfica es la representación. Todo el mundo manejamos que es una gráfica. Entonces eso es importante que lo manejamos. Después de tabular, agarrar la información, meterla en cuadro, la damos en la información a nivel gráfico para determinar todos esos valores. Entonces esto es algo pequeño para que tengamos muy entendido sobre algunas características básicas que le van a preguntar ustedes en el examen. La bibliografía obviamente es un documento, me parece muy interesante, muy completo y un resumen bastante estructurado para ustedes. Este profesor Waldo Márquez González me gustó hace tiempo, es un folleto bastante viejo, pero se mantiene los mismos términos y casi las mismas preguntas en el examen. Muchas gracias y los invito a que me sigan en el canal y sigamos adelante. Nos vemos.